que ha desarrollado. A la mía escucha Mikel Arbeloa, que representa a Idearte, una empresa navarra que, no sé si es navarra o vasco-navarra. Vasco-navarra, pues, como la canta de Roncal, ¿no? Que tiene como una de las banderas da ciudad de banderas y el onso navar, que me supose que conoceréis muchos de vosotros, que dice onso de peluche que entre otras luengas charran aragonés. Y a la mía derecha tengo a Ramón Sarrate, que representa a la empresa Chelat Sarrate, que es radicada en el Campell, en la Llitera, y que fa chelaus y a más de felos los fa y los etiqueta en la luenga propia del Campell, que yo catalán. Con que ya vamos a empezar a charrar, va a empezar Miquel, después charrar a Ramón y después José, y cada uno de ellos pues, nos contará cómo surgió la idea de hacer los respectivos proyectos, cómo los han ido desarrollando en las diferentes luengas y por qué. Y pues lo más interesante también es que vosotros participéis haciendo preguntas a la gente en la mesa. Aunque ya a continuación he pasado palabra a Miquel. Buenas tardes, Arratsaldeon. Primero decir que nuestro oso navar, que es el que uno de vosotros conocéis, es el fruto de una empresa, es una UTE, es decir, es una unión temporal de empresas. Realmente este producto lo desarrollamos entre dos empresas que coincidimos en que convenía aliarse, colaborar para sacar adelante este proyecto. Son dos empresas, o somos dos empresas, una guipuzcoana que su actividad principal, digamos, es precisamente la digitalización de documentación en euskera. Entonces tiene una amplia experiencia en ese terreno. Y nosotros, otra empresa, que somos del Pirineo Navarro, del Valle de Aezkoa, en Orbeizeta, quizás os suene la selva de Irati, quizás os suene alguno. Y nosotros tenemos ahí una empresa cuya actividad principal es el tomar iniciativas en base a patrimonio y nuevas tecnologías. Patrimonio natural y nuevas tecnologías, y patrimonio cultural y nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías no necesariamente de la información y la comunicación, no necesariamente de internet o de teléfonos móviles, también de algunos otros campos de las nuevas tecnologías, como por ejemplo vehículos pues de tecnologías muy avanzadas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos desde hace ya casi 3 años en Orbeizeta, en la entrada de la selva de Irati, proporcionamos rutas guiadas para conocer el patrimonio natural que tenemos, también el patrimonio cultural, rutas guiadas, pero lo hacemos en unos vehículos que son Segway, que alguno lo habréis oído alguna vez o habréis visto en alguna película, aunque nosotros tenemos una modalidad no urbana de esos vehículos, sino de monte, ¿no? Rural. Es un vehículo eléctrico, no genera ruido, no contamina, no genera gases tampoco, no deja rodada en el suelo. Es un vehículo desde ese punto de vista pues muy limpio y al mismo tiempo que nos permite dar a conocer nuestro patrimonio, en este caso natural, pues nosotros estamos muy a gusto con nuestra propia conciencia porque lo hacemos de una manera pues más sostenible que otras empresas de actividades que se dedican pues en el fondo a destrozar el monte con quads y cosas de este tipo, ¿no? Nosotros pensábamos también que teníamos que abordar el tema del patrimonio cultural y nuevas tecnologías desde esa matriz. Pensábamos que hay una enorme oportunidad en estos momentos para dar a conocer nuestro patrimonio cultural. Y cuando hablo de patrimonio cultural, pues lógicamente está también el tema de las lenguas. Así como en la comunidad autónoma vasca, pues el euskera es una lengua que es oficial, no está discutida, se pueden discutir esta o la otra aplicación. En Navarra la cosa está un poco más complicada. El territorio navarro, la situación legal del euskera está dividida en tres espacios. Hay un espacio en el que se considera que hay una zona euskaldun, hay una zona
en la que hablamos euskera, hay otra zona que se denomina mixta y otra zona que no es, que es castellano parlante. Entonces, los derechos, no del idioma, sino de los vascoparlantes, son diferentes, depende de en qué zona del territorio estás. Es una situación que, bueno, cada uno puede tener la valoración política, político-cultural que quiera, pero esa es objetivamente la situación. Es decir, tú puedes educar a tus hijos en un idioma euskera o castellano con diferentes derechos si estás en Elizondo o estás en donde estamos nosotros, o si estás en Tafalla o estás en Tudela. Este hecho, entre otros, y también digamos la larga trayectoria del uso y desaparición progresiva del euskera, pues en muchas zonas pues, nos ha creado una cierta sensibilidad. Es decir, nosotros, los miembros de la empresa que yo represento en este momento, pues tenemos a priori ya una alta sensibilidad en relación con los idiomas llamados minoritarios, ¿no? En este caso, pues nosotros tenemos bastante sensibilidad respecto al euskera. No ya personal, sino incluso como empresa, podemos decir que ya hace unos años hicimos una primera experiencia en el sentido de que sacamos al mercado un oso de peluche también, que era el primer juguete que hablaba en euskera. O sea, el primer juguete que hablaba en euskera lo hicimos nosotros y tuvimos una buena experiencia en ese sentido. Algunos de nosotros, desde aquel momento, ya teníamos en la cabeza un proyecto, digamos, más avanzado respecto a aquel primer juguete que hicimos, que era un juguete muy sencillo, tan sencillo como tener un simple chip metido dentro, que al activarle, al darle a la mano del oso, pues el osito tenía una pequeña grabación de 15-20 segundos que decía: hola, soy la que se llama Camilcho, en honor a Camil, el oso Camil. Pues decía en euskera, pues hola, soy Camilcho, quiero ser tu amiguito, etcétera. Pues estaba dedicado, o sea, estaba orientado a los niños, ¿no? A los niños euskaldunes. Digamos que la sorpresa que tuvimos nosotros mismos fue que se nos escapó de las manos el oso. Es decir, nosotros no somos una empresa de juguetes, ni somos una empresa potente, somos una serie de personas que nos hemos agrupado entre nosotros para hacer una empresa para sacarnos las alubias en el día a día. Es decir, no somos una gran empresa y menos si nos dedicamos a los juguetes. Pero se nos ocurrió aquello, lo hicimos más por voluntarismo y por ganas de hacer cosas en este sentido que otras, y no nos esperábamos que nos los iban a quitar de las manos. Es que nos los quitaron de las manos. Y tuvimos, pues, eso que se te queda, esa buena experiencia de decir, coño, pero si nos habían dicho otras empresas culturales consagradas que estábamos zumbados, que eso no había viabilidad para hacer eso. Por el volumen de cosas, por el precio, decían, eso se os va a escapar. Y sin embargo, pues funcionó. Estoy hablando de hace ya varios años, 5 o 6 años, quizá 7 años. Se nos quedó las ganas de hincarle otra vez el diente con algunas ideas nuevas que teníamos, lo que llamábamos la versión 2.0 de aquello, que aquello, como digo, era una cosa muy elemental. Y finalmente el año pasado abordamos el proyecto. Para ello nos agrupamos 2 empresas, porque como digo, somos 2, ni siquiera pequeñas empresas, somos 2 microempresas. No tenemos gente contratada, somos todos socios, quiero decir. Y entonces, para abordar este proyecto, nos agrupamos 2 empresas. Cada uno tenía experiencia en un terreno concreto, la digitalización, la traducción. Otros tenemos la experiencia de la producción concreta de cómo se hace, cómo establece relación con los chinos, porque al final, había que ir a China porque si no se nos disparaba. Y el proyecto concreto surgió de lo siguiente. Primero, de esa sensibilidad que digo y de la creencia que tenemos nosotros, o el convencimiento más que creencia, de que las nuevas tecnologías permiten abordar cosas que de otra manera sería imposible para nichos de mercado tan pequeños como son las pequeñas lenguas. Y segundo, que la óptica de la glocalización, no de la globalización, sino de la glocalización, es decir, de
un intento de conciliar sensibilidades por lo que ocurre en el mundo, con un interés también por potenciar lo propio, desde el punto de vista cultural, que primero no estaban reñidas esa concepción de globalización, y segundo, que podía ser una oportunidad económica y una viabilidad para proyectos que de otra manera no tendrían. De tal manera que lo que hicimos fue creemos que se puede hacer un oso peluche, en este caso, es decir, un juguete infantil que cuente cuentos en idiomas, por supuesto en francés y en inglés, para darle viabilidad económica también, pero en lenguas que habitualmente no se atreven los productores de este tipo de productos. ¿Por qué no hacer un oso que cuente cuentos en euskera? Nosotros somos euskaldunes, por supuesto que estábamos pensando en el euskera. Pero ampliamos mercado y ya que somos pirenaicos, abordamos todas las lenguas pirenaicas. Y dijimos, vamos a hacerlo en aragonés, vamos a hacerlo en occitano y vamos a hacerlo en catalán. También en castellano, en inglés y en francés. Pero además los cuentos que vamos a meterle al cuento, siguiendo esa misma filosofía, no son solo cuentos vascos, cuentos aragoneses y cuentos catalanes, ¿no? Si precisamente nosotros creemos que la oportunidad para culturas minoritarias como la nuestra está en reinventarnos y abrirnos al mundo. Porque lo interesante no es que cuentes solo cuentos aragoneses, sino lo importante es que los cuente en aragonés. Si los cuentos que cuenta en aragonés, además, son cuentos chinos, cuentos de los indios sioux, cuentos de los pigmeos, cuentos de los esquimales, estábamos abriendo el melón de las nuevas tecnologías con una óptica poco habitual. Es decir, ¿por qué no los vamos a utilizar para comunicarnos de verdad? ¿Por qué tenemos que comunicarnos siempre en inglés y tienen que ser siempre los cuentos Blancanieves y Caperucita Roja? ¿Por qué no van a servir las nuevas tecnologías para comunicar a culturas del mundo que existen? Existe la literatura infantil, existen los cuentos populares en cientos, por no decir miles de culturas. Y existimos los que hablamos en lenguas pequeñas numéricamente. Y lo hicimos con esa óptica. Luego incluso hay teorizaciones de estas cosas que sirven para apoyarnos y para darnos un poco de seguridad de que tampoco estamos tan zumbados, ¿no? Y que no somos unos locos. Existe, por ejemplo, la gente que sigáis más de cerca el tema de la evolución de las redes sociales, de Internet, las posibilidades que abre. Existe la teorización del long tail, que se llama, de la larga cola, que rompe un poco la famosa ley económica que dice que el 20% de los productos generan el 80% de los beneficios económicos. Pero resulta que la nueva situación de globalización, de nuevas tecnologías, de conectividad a tope, está facilitando lo que son los nichos de mercado, de tal manera que es que el 20% es esto, pero luego hay un 80% de cientos de productos y de servicios que no tienen millones de usuarios, pero tienen pequeñas cantidades de usuarios que sumadas todas pueden dar viabilidad. Claro, aquí está la revolución digital, y perdón que estoy mezclando cosas, pero es que para nosotros, una vez que tenemos el cuento en euskera, la traducción al aragonés, bueno, es una pequeña inversión, pero no es alguna cosa desorbitada. Traducirla además al catalán tampoco es para tanto. Y la reproducción de esta revista en papel, si hago 1000 ejemplares, me cuesta mucho más que si hago solo 100. Pero en digital, lo que me cuesta es el primer ejemplar. Luego reproducirlo no me cuesta nada. O sea, no es que cueste poco más, es que es cero el coste añadido. Entonces, ahí hay muchas oportunidades que son las que hemos querido nosotros aprovechar con mejor o peor resultado. Esa es la óptica con la que estamos abordando estos proyectos. Sabemos que son proyectos que por las dificultades del mercado al que nos dirigimos, que son culturas todavía poco maduras o mercados poco maduros, pues tendrá su tiempo. Y también nos podemos equivocar en otras cosas, porque, como digo, todo esto que estoy diciendo es porque estamos previamente muy sensibilizados con la situación, en este caso, de nuestra situación de
del euskera, del patrimonio cultural nuestro, no solamente idiomático, y también del patrimonio natural. Pero lo que hemos aprendido es, primero, que el que no se tira a la piscina, el que no se moja, o sea, nunca se equivoca, desde luego, y que merece la pena. Creemos que hay viabilidad, es decir, que si en algún momento ha habido oportunidad para las lenguas minorizadas, es ahora. Y que eso no significa que esas lenguas tengan que ser solo vehículo para transmitir cosas del pasado. Podrían ser reinventar el presente, que es lo que hay que hacer, reinventarlo cotidianamente y abrirnos también a otras culturas del mundo. Es decir, nosotros por lo menos no hemos querido que el euskera solo sirva para transmitir nuestras historias populares, ¿no? Hemos querido y creemos que le da una potencia enorme que los críos puedan escuchar a los cuentos de los esquimales o de los indios pueblo o navajo o sius, que los escuchen en euskera o también en inglés, ¿por qué no? Pero es que ahora creemos que lo que está pasando, la globalización, la glocalización, las nuevas tecnologías, están creando una oportunidad enorme para romper situaciones de dominación política, económica y también cultural. Y en ese sentido, pues creemos que este es el momento, este es el momento de meterse en iniciativas y en emprender. Nosotros sí que pensamos que de lo que se trata es de tomar iniciativas y de emprender. Esa ha sido nuestra experiencia, vamos. No sé si... Pues si lo dijimos aquí, pues sí quiero hacerle bella pregunta, porque seguro es que Miquel la contestarà. Le paso la palabra a Ramon Serrate. Hola, bona tarda, jo que parlo en català. Soc del Campell, de la província de Huesca, per descomptat. Comarca de la Llitera, no sé si parlo molt de prisa. Se sentís bé, vale. Nosaltres tenim una fàbrica de gelats, que això va el meu ofici de camarer. Jo treballo tota la vida a l'hostaleria i llavors a una part de la meva vida vaig decidir de muntar una fàbrica de gelats perquè era el que en aquell moment podia fer diferent. La idea meva va ser sempre fer un producte que fos totalment natural, diferent de tot el que hi havia al mercat, en tots els aspectes, i des del primer moment vaig tindre sempre molt clar que volia ficar el que era la meva cultura, tindre-ho present en el que era també el tema comercial. De sempre els meus camions s'han eixit sempre en Huesca sense H, ara darrerament a Espanya també en Y. La meva adreça comercial està ficada en català, però també barreat en el que en fabla, el muntanyès que l'antes diguem, allí. I sempre això ha llamat molt l'atenció. A nivell comercial és una cosa que en un principi, per un costat, jo reivindicava el que era el tema de la llengua i la cultura, i per l'altre costat també ho feia per llamar l'atenció comercialment parlant, i la veritat sigui que ha llamat sempre l'atenció. Tant per una part, perquè nosaltres estem el que és lògicament una frontera entre Catalunya i el que és Aragó, i que ara se'n diu la Franja, ens han batejat, fa cosa de 30 o 35 anys ens han batejat. Antes això seguia sent exclusivament Aragó, ara som la Franja, són dues coses. I tant a un costat com a l'altre, llamant l'atenció perquè gelats en català s'ha d'escriure en G de Gerona, en G de Girona, i en faula lògicament en gelau. Llavors jo no volia que diguessin gelau, sinó que volia que diguessin gelats. Això antes va ser la primera història i de forma que la gent me llegisca i tal com a té que ser, si la fica en una CA. Com que això va ser la primera història. I després el que per llamar també l'atenció era Huesca sense H. La gent en aquest tema al·lucinava en un principi. Però tant per un costat com per l'altre. Però vull dir que en el tema comercial jo sempre he entès que això és sempre un avantatge, perquè per almenys dones de parlar, és interessant, la gent casca de tu, i que estigués en boca de personal. Ara últimament vaig seguir ja totalment tot el que és la línia d'importar cap a casa. Allí ho fiquem en 5 idiomes, sempre m'ha eixit el que són catàlegs i coses d'aixes, com a mínim així a Aragó, sempre ho hem fet en fabla, en català i en castellà. I el que estem sacant, el que per importar cap a casa, que són els vasos de mig litre o tot el que sigui, això ve en els 5 idiomes que tenim així a l'estat espanyol, l'euskera, el gallego, el català, el fabla i
y el castellà. La meva rinya sempre així dentro de l'Aragó, sempre en la gent, sobretot de dintre de la nostra terra. Fora de l'Aragó no tinc mai cap problema amb ningú, perquè lògicament cada un té la seva cultura i el que tens que fer és respectar-la, no? I en aquest aspecte no he tingut mai cap problema, sempre així dintre sí, no? Si algun problema ha donat a algun lloc que Huesca s'ensatge així a Aragó, doncs un gran problema. Xelats com són no sé què, que parlen català, doncs no sé, com entén la gent d'ací de l'Aragó, quina és la cultura aragonesa, no ho acabo d'entendre mai. Lo que els dic que a tots els idiomes els fiquen d'aquesta manera i bueno, està així en esti i mai cap problema. Totes les històries sempre vull mantenir una línia de treball en aquest aspecte i tots els grans problemes sempre els tinc inclús dintre de casa, no? Perquè tinc problemes perquè la gent me fiqui els lletreros en català, que me facin les coses en català i per és per consum propi, que de lo que se trata. O sigui, de cara a jo si he d'anar a vendre a un castellà, doncs lògicament li ficaré en castellà. De fet, pràcticament per falta d'espai, el que estava comentant antes també el company, que l'empresa és petita, doncs tens que fer inventar moltes coses, però si vols donar una solució, sempre hi ha una solució que trobar-hi al tema. Sempre li pots ficar allà. Llavors, a vegades, tens que ficar el més important del tema en castellà, però això no vol dir que fiques tot el resto també en els altres idiomes. Nosaltres tenim un sistema d'etiquetatge que fem una etiqueta que és base i després ens la reimprimiguem nosaltres sempre el que té que portar tant dels gustos del gelat com de l'idioma que tingui que anar. O sigui, si té que anar a França li fiquem en francès, si té que anar a Galícia i volen en galego li fiquem en galego, si té que anar a Euskadi i volen en euskera li fiquem en euskera. En fi, pots ficar l'idioma que vulguis. I llavors, per lo que l'adreça sempre hi fiquem el que no va deixar. O sigui, l'adreça, Xelat Serrate, Huesca Sensatge, en fi, tot tipus d'històries. Mai tinc cap problema per cap puesto. El que estàvem comentant antes la gent, que això es pensaven que seria un gran problema, que no podrien vendre. Això sempre parlen en la pròpia gent de la pròpia casa, de la pròpia empresa, o sigui, que som gent d'allí, o sigui, tenim un sentit d'inferioritat bastant important. Nosaltres mateixos, nosaltres som les primeres repressors nostres mateixos, i no fa falta que us vingui de fora per dir-nos que no podem fer-ho, no? Sinó que nosaltres mateixos ens autoreprimíem, no? Ho ficàvem en castellà perquè si no què diran a Saragossa? Doncs jo què sé què poden dir a Saragossa, escolta, jo si vaig a castellà, ells me parlen en castellà, ells parlen en castellà, però jo si així escric això, ho fico en català i a més a més ho fico en castellà perquè puguen entendre-ho, en teoria no té per què dir-vos res, en teoria, si diuen alguna cosa, un problema d'ells, no serà problema meu. Ja dic, comercialment parlant, jo en aquest aspecte li trobo moltes més avantatges que no pas inconvenients en el tema de ficar-ho. I a més, donem a conèixer una mica el que és la nostra cultura. Jo me sap molt mal, per exemple, quan vaig per tot el Pirineu i no hi ha cap toponímia que estigui en el nom propi de cada lloc, per exemple, a Benàs o qualsevol altre lloc de la ciutat del Pirineu que fiquen els noms en el nom propi, de la cultura pròpia d'aquell propi lloc. Llavors la gent no saben si estan en una zona castellanoparlant, si estan en una zona que se parla fabla, si estan en una zona que es parla català. La gent està molt despistada i a més deixem de vendre, crec que jo, molt la nostra pròpia cultura, no? Que és perfectament rentable la nostra pròpia cultura. O sigui, no solament pots vendre patrimoni, pots vendre naturalesa, pots vendre esquí, pots vendre tot el que tu vulguis, però si tu a més també tens una cultura que és diferent, això també la gent jo crec que d'una manera o altra també ho pot valorar. Perquè això ho tenim nosaltres, som els costes res de ficar una cosa estil, o sigui, no sé com dir-te, el valor de tindre que estudiar. Nosaltres així a Saragossa tenim que fer l'esforç per aprendre la faula aragonesa, tenim que fer un esforç. Nosaltres l'únic esforç que tenim que fer és si tenim un xicarró que li parlem la nostra cultura, com s'ha fet tota la santa vida. No tenim que fer absolutament res més. Però si això hi ha moltíssima gent que això ho detalla i llavors aquesta generació sí que entén la teva cultura però ja no la parla, el qual vol dir que la pròxima generació, o sigui en 2 generacions desapareixi la cultura teva, que una mica el que ha passat a tot l'Aragó, no? Llavors ens trobem així que estem dintre del propi territori aragonès en una disgregació que l'idioma vehicular és el castellà, quan antes suposo que de la mateixa manera que parlo jo o que pugues parlar com parlaves tu en fabla, no hi havia cap problema per entendre-nos, no necessitàvem cap idioma entremig per poder servir de vehículo, no? No sé, aquest tipus d'històries jo crec que es poden, tornar una mica al tema d'antes, a nivell comercial se poden perfectament compatibilitzar
en lo que és la pròpia cultura, en lo que és la pròpia feina. O sigui, jo no hi veig cap tipus de problema, més aviat al contrari. No? Això sí, lògicament dona una mica més de feina, perquè si tu etiquetes en castellà està clar que fora problemes. No hi ha cap problema, etiquetes exclusivament en castellà, ja et dic que és tot fet. Si tens que etiquetar no solament ja en català, sinó en català, castellà, fabla, doncs ja són 3 idiomes que tens que ficar, tens que buscar l'opuesto a l'etiqueta, tu costa una mica més, dona una mica més de feina, però jo crec que val la pena de fer-ho, no? Perquè també et marques una diferència. O sigui, no sé, si tu avui m'has trucat a jo perquè t'has centrat que jo marco una mica la diferència, no solament en el tipus de producte que fem, sinó també en el tema cultural. No? Si no fos per això, potser series un només. O sigui, jo dic això claríssim, que això pot donar bastant de sí. Així, des de luego, el problema més gordo que trobo a la nostra cultura, tant la de parla aragonesa com la de parla catalana, som nosaltres mateixos a dintre del propi país. Perquè no hi ha ningú de fora, com us dic ara, com el que diguem que tindre a l'escola o no tindre a l'escola, donar classes d'una cosa o donar classes d'altra manera, de legalitzar una llengua o de legalitzar una altra. Som nosaltres mateixos que no donem això pas. Si així la cosa no està oficial, no existiguem. L'anècdota que comentava antes, l'altra vegada que va passar el Menescal al Campell, diguem al veterinari, pues que les etiquetes al ficar-les l'etiqueta ficava Huesca sense H i Espanya en Y, el va dir que allò no era legal, que no tenia que ser, no podia ser. Perquè durant una raó veure perquè no puc jo escriure el meu propi idioma. Diu, doncs perquè és que així no està legalitzat el català. Ni el català, ni la fabla, ni res. Llavors, com no està legalitzat, no existiguem. I així en aquest país, tot el que no sigui oficial no existís. I, des de luego, jo crec que això seria una mica la feina important que s'haurien de fer, tipus associació com altres, i nosaltres també fem una mica més de força i apretar més per aquest tipus de coses que es poguessin tirar cap endavant. Com a mínim legalitzar-ho. Després cada un que fes el que cregués convenient, no? I la seva cultura que faci el que creia més convenient. Però hem de crear la necessitat, perquè si no creem la necessitat no serà rentable mai això. Si no creem la necessitat, llavors se té com una cosa folclòrica, sí, aquella gent que xerren malament, o aquells que parlen diferent, o no sé què, no sé quantes. No senyora, ni parlem malament, ni parlem diferent, pot seguir parlant diferent d'un castellà, però entre nosaltres ens entenem perfectament. O sigui, no tinc cap problema en parlar amb un tio de Hecho, un tio de la Val de Chistau, un tio de Benàs, un tio de Graus, o d'Estala, o Estadilla, me deu ser també igual. Jo m'entenc perfectament, el qual vol dir que la llengua no deu ser tan diferent a l'una de l'altra. Si cada tio parla català i allí es parla més aviat fabla. No hi ha cap història. I m'ho trobo que una cosa que crec que té que ser com a punt diferencial, com a lo que som, o sigui, mantindre el tipus de lo que és el tema aragonès i que es pot ficar perfectament a qualsevol tema que es pugui fer comercial. Però així no veuràs mai una paraula escrita en català a cap diari des d'Aragó. La televisió aragonesa no fa un programa en català, ni en fabla per descomptat. O sigui, no sé, jo quan fico televisió aragonesa em dóna la sensació que estic veient Tele5, Antena 3, no sé, TV1, no hi veig cap diferència, o sigui, no hi trobo cap història, no? Nosaltres estem en una zona que lògicament estem allí sempre veient, o sigui, podem veure TV3 i, bueno, és que veus que la teua cultura, com a mínim la parlada, no sentiment nostre és totalment aragonès, perquè hi ha molta gent que es confundís en el camí. És que diu, nosaltres els catalans, vale, si tu ho dius, millor per tu, no? Catalans en quin sentit? En què parlem o que som catalans? Perquè la cosa administrativa és una cosa, algú ha marcat la frontera, jo estava allà, quan ficava, quan vaig néixer m'han dit, és que això és la frontera, això és Catalunya, això és Aragó, vale, perfecte. Però vull dir que nosaltres sempre ens hem sentit aragonesos, però sabem que parlem d'una cosa que és totalment diferent del castellà i que ara ens han marcat, i cada vegada ens han marcat més unes diferències que crec que tampoc no tenien per què estar ahí. En principi de xelats, és que fem uns xelats totalment naturals, que són molt bons, i 300 i pico gustos de xelats, i la mateixa filosofia que portem per el tema de xelats, també el que és la fàbrica nostra, volem fer tot el tema cultural i el tema de gastronomia. I mantindre sempre el mateix tipus, o sigui, si una cosa es diu pataca, és pataca, si es diu torteta, doncs no sé si es diu torteta, però allí se diu pataca. I una cosa no saque de que el vocabulari és molt ric, el vocabulari tant de fables d'un lloc a un altre,
canvia totalment, però s'entén perfectament, i el qual passa, per exemple, el català de tota la França, no? D'un lloc a l'altre també canvia totalment, però ho s'entenen perfectament. Aquest és un vocabulari molt ric que si en poc temps això no hi ha un mínim de consciència, de cultura, de voler mantindre, de fer-ho treballar en una paraula, no? Això es perdrà. I això té que arriba a l'escola. Allí a la zona de la França, allí tenen català, que són 2 hores a la setmana, però és optatiu, o sigui, no és ni siquiera, vamos, obligatori de cap de les maneres. Sin embargo, va al 100% de la gent. En el programa això que van fer de Casado de Paraules, diuen que a la França era el puesto de tots els països que es parla català que més se parlava del català. Se parlava el 73%, i estaven emocionats els catalans. Dic, pues xico, jo ho trobo un desastre, això. Dic, perquè és que quan jo era petit eren el 100% que parlaven català, sí. Ara només li parla el 73%, no? Perquè això va baixant. La gent no li dona importància i llavors van perdent, se va perdent l'idioma, o sigui, no li fan massa cas. No hi està, en el nostre país, lògicament, no hi està la necessitat. Tu te vas a buscar qualsevol document oficial, el que tu vulguis fer, dona igual, i no el pots ficar en faula, ni en català. L'has de ser exclusivament en castellà. Jo me veo una empresa allí i la seva cultura castellana, pues que me faci els informes en castellà. Si la seva cultura en faula, pues que me faci en faula o me faci en català. Bueno, pues això totalment prohibit. O sigui, estic a casa meva, què passa? Com arreglarem això, no? Si no té massa sentit. En fi, per estimar una mica els tiros. Pues ya se queda ya. Me fican en el lugar. Muy bien. Pasamos a colaborar en West para las cosas de Prames. Y demás cosas. Y demás cosas. Bueno, buenas tardes. Como calcharras de luengas minoritarias y minorizadas y negocio, en el caso del aragonés ya nos plegado. Pues ya te mata. Porque negocio no vinal, porque la oferta ya es chicota y la requesta también, lógicamente, ¿no? También caldría reclamar al aragonés una situación que no es solamente la de luenga minoritaria y minorizada, sino casi de luenga invisible. Y digo luenga invisible porque podemos recorrer todo el Alto Aragón sin trobanos garra chen que haya charrado aragonés. Y como no se ha charrado, ni lo sentimos por televisión, ni lo sentimos en los papeles, ni lo veíamos en la administración, ni en garra puesto por el aragonés. Verún que vos vesite, un mesmo tachen de Zaragoza, digo de Zaragoza por núcleo importal más grande Aragón, pues el aragonés no existe, y como no existe, pues no puede tener lo que sería una requesta para poder hacer negocio entre cometas siempre con el aragonés. Lógicamente, y mesmo mirándome siempre con envidia sana, profes que sí, a las vecinas, y otros que no son en esta mesa, pues siempre pensando, es decir, el aragonés no tiene garra referendi fuera de Aragón, ni dentro, quiero decir, nosotros no tenemos garra espiello, garra mirallo, nos puedan tornar la gollada nuestra, y sobre todo no tenemos ese refirme que podría nos robar en comunidades más amplias lingüísticamente, con lo cual pues tenemos lo que tenemos y con eso tenemos que tirar de van. También siga el único caso, el caso más grave que existe en todo el estado, que es el aragonés, y también o berber, que se charra en Ceuta, y una cosa que son nativos berbers, y que tampoco no existe, sin embargo sí que tienen de zaga en Marruecos una comunidad importante que sí que lo charra. En el caso del aragonés, res, es decir, nosotros y prou. En ese sentido, pues tenemos que hacer lo que podamos hacer y habrá estar lo que llevo negocio y lo que llevo treballo en expandir y popularizar una mica lo que lleva el aragonés, bien siga en publicación, su otra mena de cosas, pues ha de estar en muchos casos un treballo cuasi voluntario. Yo más que charlar de prames, que sí que encharraré, profes, que sí, faré un repaso a lo que sería o panorama, por tener una vista de lo que se llefendo y las posibilidades que vina de hacer cosas en aragonés. Principio por prames, no lo fue cronológicamente, pero bueno,
lo fue en principio por Prames, que es lo que amena una mica isto. En Prames sí que es verdad que Prames se va a montar en la añada 89 y se va a montar desde la Federación de Montaña, de la Federación Aragonesa de Montañismo. En realidad los montañés son una chen que sí que ha tenido sensibilidad con el territorio, es decir, que cuando marchaba hasta la montaña sabía que en esos puestos lleva una serie de chen con una cultura determinada, con una traza de charrar en primeras distinta, y ha tenido sensibilidad a poder sentirse partícipe de ese territorio, de esa chen y de esa comunidad. Por eso, desde que se principió a marcar los caminos en Prames, se ha previsto siempre de recuperar la lucha, lógicamente, hasta más de recuperación de toponimia que otras cosas, en que como veremos más tarde también se aceptó en publicaciones, pero hasta más que más lo que llega a recuperación de toponimia autóctona. Para dar cuenta de una cosa, para un montañés una coma pues sabe lo que lle, pero Viñamala lle como lo claman en otro puesto y no existe garra referente, es decir, a la hora de que nos pueda explicar si nosotros le preguntamos a la chen del país por un nombre, pues la verdad es que si no preguntamos por el nombre autóctono, la chen pues en primera no tiene referente, ¿no? Y mismo si nosotros sabemos lo que lle una coma o cualquiera otro término aragonés, un murrión o cosas de estas, cuando arribemos allí vimos a parar cuenta de que iso lle la coma y que iso lle un murrión, y eso nos va a dullar mucho en lo que lle o camín, a hacer ese camín. En ese sentido, en los mapas de Prames, siempre hemos feito la toponimia autóctona. Lo que llega la toponimia menor siempre en aragonés o catalán, pendiendo de ansiga o mapa, y en el caso de la toponimia mayor, lógicamente, pues lo metemos bilingüe. Y Platero, que se ha popularizado en nombres como Sun de Ramón, que la chen del país la clamó siempre Pico Añisclo, que se ha popularizado Posets, y Poset no lle Posets, Poset lle Yardana o Lardana, si lo miramos dende Chistau, y Yardana dende Venas, porque curiosamente la chen que ha escrito estos nombres pues, lo ha feito con Liauyu, y eso quiere decir que en muchos casos pues, pueden estar que lo hayan sentido mal, en otros pues puede tener mismo mala voluntad, y en otros sobre todo pues simplemente que no lo sienten bien, que como se diría en plan cachondo, dice pues más zurdo que una campana, ¿no? Pues vale, ya no. La cosa es que pues es unos pocitos, unos pozos chicorrons que ya hay antes de arribar a lo que llega la tuca de Yardana, y Yardana lle tuca Yardana, la otros son espoces que lle un puesto antes de arribar, ¿no? Por eso siempre hemos probado de que lo que llega la toponimia, porque a la fin cuando marchamos con un mapa le íbamos a preguntar siempre a la chen del lugar, y si le preguntamos a la chen del lugar, lo normal es que le digamos un nombre que él ha dicho siempre, ¿no? También dentro de ese trabajo que se llega haciendo, cal reseñar pues, que había un trabajo voluntario, por eso antes decía que no era una cuestión de negocio, sino que era una cuestión voluntaria en la mayoría de casos. Y en 1992 Fernando Lampre y Jesús Casaus, especialmente Jesús Casaus, principiaron a foter lo que era un poco el aragonés en lo que era las ediciones de Prames. Esto después pues, ha continuado con más incorporaciones, con colaboraciones de Pascual. Yo que falla desde la añada 95 soy en Prames trabajando, y sí que tengo que decir, posible y más afundando en lo que contamos de negocio, que todas las colaboraciones feitas en aragonés en Prames no se han pagado nunca, es decir, no hay negocio. Eso se ha puesto a hacer por la cuestión de voluntariado dentro de lo que lle una interpresa rara, porque Prames lle una interpresa rara en cuanto a fundación, en cuanto a socios y en cuanto a socios digo accionistas, que a la definitiva son esamos de interpresa, y en cuanto a la chen que hemos trabajado allí y que seguimos trabajando. Iso que comentaba des libros, bueno, mapas, porque Belún se alegrará, pues mapas con la toponimia aragonesa se han vendido más de 1 millón. Es decir, no más una campaña que se hizo con el periódico de Aragón, se vendió
creo que son 400.000, una cosa d'ixas, y pues entonces años vendemos mapas, con lo cual la toponimia autóctona, por más que nos critiquen de un puesto teatro, se llefendo, y bueno, pues por lo menos existe, se ve, y la chen cuando ve toponimia bilingüe, lo normal es que se pregunte que por qué, porque si tú marchas a un puesto que no conoces y no veyes que un nombre, pues que se clama así. Si tú veyes dos nombres, o al menos te vas a preguntar que por qué se clama de dos maneras distintas. Bueno, respecto a lo que más libros que se han feito en aragonés, pues estudios y sobre todo una cosa que ya era curiosa, cuando se hizo las topoguías eran, digamos, son descripciones de itinerarios, de camins, de senders, y lo que se feba era, porque lo que no podemos hacer es violentar a la chen, ¿no? Lo que se feba era la descripción do camín, la febanos en un sentido, en una entrecera, se feba en castellano, y la tornada se feba en aragonés, con lo cual ningún se podeba perder, con lo cual ninguno se podeba carrañar con nosotros, pero sí que era entendiendo que allí se charraba una lengua distinta y tenía la posibilidad de leerlo, con lo cual salían libros que eran bilingües en ese sentido, no eran absolutamente bilingües, una parte era castellano y una otra era aragonés, con lo cual servía para popularizar y para hacer esa lengua una mica más visible, ¿no? Esto estaría un poco la experiencia de Prames. Continuamos fendo lo que es la cartografía. Se fizan guías turísticas también, cuando eran guías turísticas de Aragón se feba una edición en castellano y se feba una edición en aragonés, y precisamente esto me sirve porque después en las propuestas de futuro era pues y una propuesta ya feita desde Gara de Ediciones en la añada 92, que era aprovechar, lo que comentaba él, aprovechar una serie de recursos, la edición en dos lugares distintas, pero como en primera las fotografías eran las mismas, lo que era a maquetación prácticamente también, en Caquerín pues cale se replenala, pues eso te menaba en una dirección de abaratamiento de costos que te feban posible a un nicho de mercado que se ha dicho que osan estar chicot, que en nuestro caso son más chicot en cara, en nuestro caso ya hay chicorrón más que chicot, pues te posibilitaba pues viabilizar ese producto a un pre razonable con unos tiraches prou cortos, ¿no? Prou curtos. Dentro de lo que estaría o panorama de edición, porque en aragonés la verdad es que fueras de un montón de botigas que han fotiu o nombre en aragonés, pero se han quedado en iso en foter o nombre en aragonés. La verdad es que no se han feito que edicións en aragonés. Sí, bueno, se han feito camisetas y se han feito cosas listas, pero no son líneas de negocio definidas como tal. Es decir, no había una línea de consumo de la chen que charramos aragonés, no podemos consumir en aragonés. Y esos etiquetados que decibas, pues en aragonés no existen. Y otras muchas cosas tampoco no, pero sí que había esa línea en cuanto a lo que llegue a edición, y sobre todo sí que por contra lo que le pasa a un catalán de Aragón, el aragonés sí que ha tenido, entre la chen que lo conoce y que no llegó aire, sí que ha tenido bella simpatía, pero la simpatía se queda nomás en foter a una botiga mesaches, una peluquería meteles tixeras, cosetas listas que bueno, como no estorban, pues bien vienen, ¿no? En esa línea de edición, pues caldría charlar también de bueno, ya digo que no charro cronológicamente. El Imaco Ediciones y una editorial que no fagoye que existe, y que además es imponderable porque Ferran no es aragonés o parlán, ni siquiera es aragonés, y va publicando libros en aragonés, y además ahora afectó a crear una revista virtual que era Anvista en un país que tiene ya 4 meses, una cosa visas, y va funcionando, pero en la misma línea. Es decir, Ferran no se dedica comercialmente o profesionalmente a esto porque o negocio no genera perras, con lo cual por la chen, como también se decía antes, por lo que son las chovigas calmincha las 12 días, ¿no?
Xordica, que naixeu, me parece que por añada 95, unha cosa vista, sí que dentro do que da línea suya de publicacións, sí que fotió unha línea en publicacións. E este sí que fizo unha cosa que era importante, que ya se va comentado años antes, que non é unha cooperativa de consumo, pero al tubaxo sí que fizo unha mena de editorial de suscripcións, é dicir, suscribiva la Chen a libros, no, por un regular, y además es curioso porque se suscribió la Chen del aragonés, pero no pas la Chen do castellán, con lo cual es curioso porque el aragonés sí que le hizo un soporte a la edición y, bueno, pues ha publicado un montón de libros, ahora hay una mica en receso y tal, pero ha publicado un montón de libros, pero, claro, el problema es que después de haber feito bella experiencia con 6 o 7 editoriales, pues castellán, catalán, vasco, asturiano y aragonés, pues la historia es que iso ya se dicho, y eran los premios Abril del Corte Inglés, y eran también una colección infantil que se feba en 7 luengas, y era la Galera y era una editorial catalana, y se hizo porque eso sí que era una traza de colaboración en que se abarataban express y de tal manera que se podían pues, meter a un pre razonable en el mercado. Lo que pasa que, continuando con el tema, por la historia es que el aragonés se vende lo que se vende. Porque no nos olvidemos de una cosa importante. La Chen que crompa libros en aragonés, y digo libros porque productos en aragonés no vi nada. La Chen que crompa libros, que ha puesto crompar Lonso, no es Chen de luenga materna aragonesa. Y la Chen neofablán, con lo cual, pues esa es la situación y somos los que somos y no pas más. Por eso digo que se publicó lo que era la coleccionista infantil, pues se dijo de fer porque no era, me pienso que no era rentable, como no son rentables las otras historias. Lo que pasa que si se van manteniendo, pues ya va bien que se mantengan, pero por generar diners, pues como que no. Y pues ya hay otras cosas que a nivel de ediciones, que por ejemplo, pues Consello da Fala Aragonesa pues tiene publicados, creo que lleva una centena, sí, una centena de libros, sí que tendrá, que podría funcionar como una editorial, pero la verdad es que una asociación, no aquí esto estar nunca una editorial de carácter privado, y a la fin pues continúa estando pues es una asociación que edita, pero por número de ejemplares podría haber estado la editorial más importante y que ahora en publicaciones del aragonés. Después en Gara bueno, pues en Gara pues ya si queréis un proyecto en la web. Gara surgió para precisamente a traducir, y surgió a traducir por lo que se ha comentado también antes, porque la historia es que ¿por qué no podemos leer la literatura universal en aragonés? ¿Por qué no podemos tener ese concierto? Y surgió precisamente a eso, a traducir, y pues se han ampliado, pero en primera la idea era traducir, y era manar la literatura universal, lo que se consideraba en bella medida clásicos modernos, a la Chen que quería que le ganaba leerlos en aragonés. Bernardo Achaga decía cuando al principio él escribió en vasco, quiero recordar que decía que en una semana o en 10 días se va a puesto leyese toda la producción literaria en vasco. En aragonés en un par de horas, en las añadas, bueno, un par de horas no, pero a lo mejor en un día como mucho se podía leer toda la producción. Y claro, eso pues en bella medida caleba remellalo y caleba en pentalota que no estase así si la Chen puede se leer. Gara con la mascaruta de comercial, pero Gara no es una editorial comercial en sí misma, es comercial porque tiene un nombre comercial, porque se paga una licencia fiscal, porque se pagan unos autónomos y todo dicho, pero no generan ni jornals ni cosas. Es decir, Gara es una editorial que podría estar en una asociación, pero que no quiere la mascaruta de asociación porque en el mercado
cualquier cosa que se faga que parisca que lle o bien oficial o asociativa, parís que no tendría marchamo nas botigas ta poder estar presente ou tan presente, ¿no? Torno e tornaré de impuesta aquí. O problema lle fuerte, e é problema porque en Aragón no existe garra discriminación positiva. Quiero decir, o catalán de Aragón y el aragonés amenistan una discriminación positiva, también en Tafalla y Tudela también en euskera, pero nosotros, tal en la situación que estamos, que no existimos, y no existimos oficialmente, es decir, o catalán de Aragón y el aragonés no existen oficialmente. Las adullas que tenemos de Cabora, y eso que están en Amplau, desde el gobierno de Aragón, son adullas timidas, chicotas, y casi que las faltan magatons, porque así nos callamos y no reclamamos los derechos. Yo siempre digo, y lo he dicho públicamente, con lo cual torno a decirlo, si los aragoneses que charramos catalán y aragonés somos un porcentaje de población, a nosotros nos hemos ido tornando las perras que pagamos en impuestos. Es decir, tenemos que reclamar lo que nos corresponde, pero antes más reclamar una discriminación positiva. Y esa discriminación positiva nos miraría en que en las librerías podese haber una crompa de espacio que lo han feito con las editoriales, es decir, que cualquier librería que querese pagando o gobierno de Aragón podese tener los libros, porque por venta no los va a tener, pero por potenciar lo que son las ruedas de Aragón debería tenerlos. Y debería tenerlos no a las espaldas de la gente que tiene la botiga, sino con esa discriminación positiva. Pues yo he dicho que iba y tornaba. Sí que ya es cierto que ahora, a la hora de las adullas, o gobierno de Aragón contempla lo que son adullas en catalán y adullas en aragonés como si estasen publicaciones en castellano. Pero insisto, no tenemos o mesmo mercado ni las mismas posibilidades. Y afortunadamente, por lo menos las asociaciones ahora también se pueden presentar las adullas a la edición, con lo cual por lo menos pueden publicar con vela adulla, digamos, reglada. La situación futura, pues la situación futura la verdad es que es compleja, pues porque seguimos sin estar reconocidos y nos leva ante una situación en la que económicamente no se puede mantener garra negocio como tal, y es decir, que genere puestos de trabajo como tal. Y yo sí que me planteo una posibilidad, que ya se ha comentado, que se ha probado de hacer, y la única posibilidad de hacer un trabajo profesional. Cuando digo profesional, yo quiero decir profesionalizado, porque profesional sí que se fan trabajos profesionales. Profesionalizados me refiero a chen que pueda vivir del aragonés. A yo no me país mal que la chen viva del aragonés, me país encantador y lástima en vivís en mí. Quiero decir, porque eso sería que estaríamos una carrera, que tendríamos una requesta y que por lo tanto se podría producir en aragonés. Y si hubiese 1000 personas viviendo, pues la cosa del aragonés marcharía bien. Y una de las cosas que se pueden hacer y que me estimo hacer es precisamente aprovechar lo que se dirían las sinergias estas de decir, bueno, pues si una editorial chicota de lenguas minorizadas, es decir, a ver cómo podemos hacer publicaciones que se abaraten los costes, estar una mica también con las editoriales grandes que en bella medida puedan aportar en los sentidos de decir, bueno, pues si se fa tal mena de libro, bueno, pues que asuma la editorial gran la parte más grande de costes y la más chicota, pues que la asuma la lengua minoritaria. Porque sí que entiendo eso, que la capacidad de producir y de producir de una manera regular y de una manera rentable para continuar editando, ni siquiera digo te repartir y se esquimen de impuestos, ni mucho menos, sino para poder continuar editando, pues que podamos hacer cosas de esta manera. Y profes una cosa ya, y con esto ya remato,
que es totalmente necesario en Aragón, sin una campaña de sensibilización por parte del gobierno de Aragón la situación lingüística del catalán y del aragonés, el futuro que tenemos, no sé si es negro, pero por lo menos gris o oscuro sí que es. Muchas gracias, señorías, a los tres. Como s'han ajustat prou bé en el tiempo que van repartiu y ahora os toca a vosotros, con querías. Voy a compartir otra iniciativa, o sea, está la cooperativa agraria Cosanse de la Almunia, pues por cosas de la vida tiene una persona que lleva esto del aragonés y como ya aquí fa las etiquetas, pues ha colado aragonés en bellos etiquetados de dicha cooperativa, ¿no? Muchas vegades no cal fer guaires cosas para que salga el aragonés, ¿no? Cada uno en nuestro ámbito, pues nos colar bella cosa, pues se faría prou. Y yo creo, no sé cómo lo veis vosotros, en Aragón tenemos la suerte, cosa que por ejemplo en Navarra no ocurre, que en Aragón nos podemos comunicar empleando castellano, aragonés y catalán sin dar problema fuerte, cada uno empleando suya luenga. Y eso es una ventaja que tenemos en Aragón, poder escribir o hablar en la luenga que queramos y que nos puedan entender. Y eso podría estar un arma para tanto el aragonés como el catalán, mirar de convencer a la sociedad castellano-parlante de Aragón de que puede entender el aragonés y el catalán sin miedo y sin... Y eso podría estar una cuota de mercado que podría emplearse, ¿no? O sea, una persona que charla castellano, pero que puede pillar un libro en aragonés y leer, ¿no? Esa campaña podría estar en catalán, pero ¿cómo vencer esos miedos, no? En muchas ocasiones, pues naturalizando la situación. Chico, que yo no hablo una románica. Seguro, te aseguras que sabes francés y no te fa miedo leer en francés o en aragonés. Sí, ja. No, és que jo crec que el tema és que la cosa s'ha de fer normal. O sigui, si tu estàs a un lloc que parles fabla o que parles català, si tu tens una empresa, fas el que tingues que fer o tens una carta, no costa res que ficar-ho en el teu idioma. Que després la carta vagi dirigida a un castellà i la tingues que escriure en castellà, doncs perfecte. Si tens que escriure-la en francès, doncs has que escriure-la en anglès. Perquè potser la llengua de comunicació podria ser en anglès, però és que això ja és normal, o sigui, que entra dintre de la normalitat i de la lògica, de que si jo parlo català i tu parles fabla i mos entenguem, jo no tinc per què deixar de parlar català ni tu deixar de parlar fabla i mos tinguem que ficar els dos a parlar castellà. És ridícul, o anglès, me dona exactament igual, no? Llavors, jo crec que la gent, sobretot així a l'Aragó, el que tenim que fer, sobretot, és normalitzar, o sigui, tindre com a el que és una cosa normal, fer-la normal, o sigui, no hem d'intentar sacar, o sigui, pots sacar rendiment comercial, però sense que directament li vulguis anar a sacar rendiment comercial, o sigui, feu normal, com estàs dient, o com jo estic fent les meves etiquetes, senzillament ficar-ho estic. Antes hi ha una xica que ho llegirà i li fa gràcia, hi ha una xica que no ho llegirà i potser no li agradarà tant, i hi ha uns altres que li donen exactament igual, però almenys dono fe de que estem estic, no? I jo crec que això és una mica la manera. Llavors, la forma de sensibilitzar, que tu, parlant una mica de l'altre que tu estàs comentant així, d'Aragó, dels castellans, els que parlen castellano, els que són aragonesos o castellans, sensibilitzar-los sense que hi hagi cap obligació, per dir-ho d'alguna manera, doncs potser sí, però a nivell folclòric, ja està bé, no tinc cap necessitat de tindre que aprendre cap idioma més, o de tindre per què saber allò, o sigui, això, si anem per aquest sistema, no aconseguirem mai res. Nosaltres, o sigui, els que estan els fablants de l'aragonès, dels montanyesos, com a nosaltres els catalanoparlants, nosaltres parlem castellà només per una petita raó, que és que ens han mostrat el castellà des de petits. Llavors, com ens han mostrat el castellà des de petits, parlem perfectament castellà i només sabem escriure en castellà. O sigui, parlem el nostre idioma materno oralment, perquè l'hem après oralment, però per aprendre a escriure i llegir només podem fer en castellà, per almenys de la meva edat. Ara els xicarrons aprenen perquè voluntàriament van a classes de català. I hi ha una sèrie de mestres que, per lo que sigui, suposo que estan dintre del conveni del tema de la França, que perquè sigui suposo que donen classes en aquest aspecte, no?
en llengua normalitzada catalana en la varietat lingüística de la zona en què estan, no? Perquè doncs tu pots escriure, lògicament, la base gramatical, però pots escriure en el català normalitzat, entre cometes, perquè te sabe també com està el tema, que també hi ha 40.000 paraules que pots ficar de la mateixa manera, o en el català que tu estàs parlant i això sona en concret, no? Llavors, l'única forma que tenim així de poder sacar això davant i que no se morisca ni la fabla ni que s'acabi de perdre el català és senzillament que això es faci oficial. O sigui, l'Aragó se té que fer la llengua oficial, se tenen que fer aquestes llengües d'una santíssima vegada. Este govern va 2 vegades que se'n passen pel forro de fer el tema del govern. I esta vegada, esta legislatura, van dir que sí i me pareix que tornem a estar l'altra vegada en el mateix cachondeo, no? Si això no ho fan, no aconseguirem mai. Llavors, aquestes 2 hores, no que sigui la llengua vehicular, l'idioma que tu, si tu estàs parlant, per dir alguna cosa a Benàs, allí tenen el català com a base i volen tindre la llengua vehicular a l'escola per vol dependre de l'escola, ja me pareix bé. I si no, lògicament el castellà tenen que aprendre igual, no? O sigui, no me serveix que si no aprendríem bé el castellà perquè això no és així. A Catalunya la llengua vehicular és el català i la gent parla perfectament el castellà i té les mateixes faltes d'ortografia, ells que els de Salamanca. O sigui, està més que demostrat estadísticament això. Llavors així se podria fer perfectament igual. Si la gent que tingués la possibilitat de dir, bueno, jo vull si fos oficial l'idioma, les classes se poguessin donar una quantitat d'hores a la setmana suficients per aprendre aquest idioma i la gent de petit ho aprendria i seria normal. Seria normal. I així tindries una de les bases de que seria rentable més o el català. Perquè ja la gent ja ho tindria com una cosa més d'ell mateix. O sigui, jo no tinc cap problema per tindre... Jo soc bilingüe. Bilingüe perquè parlo 2 idiomes perfectament. O sigui, penso els 2 idiomes, no tinc cap problema. Tant en català com en castellà. Però per què parlo de castellà? Perquè me l'han mostrat des de petit. Perquè a la meva casa ningú parla de castellà, al meu lloc no parla de castellà més que la Guàrdia Civil, el secretari de l'Ajuntament i els mestres a l'escola. Els mestres a l'escola, 2 dels mestres, perquè hi havia 2 mestres que eren del Campell, i jo no sabia que parlava en català. O sigui, ja està, que vaig ser bastant gran, perquè no havien soltat una paraula en català a l'escola. Lògicament estava prohibit, no? Era l'època de Franco, i la cosa anava d'aixines. Però jo vull dir que, jo no me preguntes com he après el castellà, no tinc idea, era petit. O sigui, que aquests sistemes, si així se fiqués, o sigui, no ocuparia més lloc, ni seria cap problema d'aprendre la teva pròpia llengua, la teva pròpia cultura, així a Aragó, si a la gent li donés com a mínim un parell d'hores a la setmana, igual que allí se parla català, així es podria fer perfectament en la fala aragonesa, o el puesto que és el postre català, que faci en català. I la gent aprendria perfectament un idioma o l'altre, com s'entendrien perfectament, com està demostrat, que els que parlen fabla i els que parlen català. I el castellà, lògicament, està aquí, perquè no anem a deixar de banda un idioma que, lògicament, ja dominem i que ens serveix per comunicar-nos un punt de gent més, no? Això no tenia cap sentit. Però vull dir que si hi ha idiomes que s'aprendrien, si s'aprenen des de petit no hi ha cap problema. Si això es vol intentar aprendre des de gran, és molt problemàtic. I has de tenir molta força de voluntat i has de després t'has de preguntar això el que me serveix, no? I després que tu, lògicament, tu estàs en una història, en un país que, en teoria, té una sèrie de llengües que són del país, que no les han importat, que és que estan així. Llavors, tu pots dirigir oficialment, en un escrit o en el que sigui, en la teva pròpia llengua, o la llengua que tu creus convenient, o sigui, que ja me dona igual, si clar que tu sigues parlant i vulguis fer l'això en castellà, doncs que la fegues en castellà, si la vols fer en fabla, doncs que la puguis fer en fabla. Però mentre no això s'oficialitza i se reconegui la llengua com a tal, no fem una llei de llengües així normalitzada. Ara es tornen llocs, no saben a quin límit ha mostrat el català, no saben a quin límit ha mostrat la fabla. Joder, deixeu que ho decidís que la gent. Vosaltres feu la llei de llengües, fiqueu bastir els mestres perquè puguin mostrar aquest tipus de llengües i que la gent, els xicarrons des de petits, ho puguin aprendre. I després si deixa que la gent que faci el que cregui més convenient. I a veure, els de Saragossa si volen aprendre no volen aprendre. Si tu els dones des de petits, per què t'han de dir que no? No, vamos, dic jo. Igual que si vols mostrar anglès, o sigui, si vols aprendre anglès, si tu els dones des de petit a la gent te parlarà anglès i no tindrà cap problema. Pero vosotros contestar también. Pero casi más a Ramón que... Yo estoy de acuerdo con el tema de que se administra la ley del Vengas, pero para cuenta de una cosa, no será que 2 años o 3 años hemos enristión la gente de la razón y creo que también del mundo, más que más ridiculizando lo que se charraba, lo del aragonés y demás. Y una de las cosas que hicieron ya era más peligrosa en cara que ridiculizar, pues si ridiculizan te mosqueas, te cabreas, protestas y tal, pero en cuestión por una cuestión que ya era peligrosa.
Y era peligrosa porque lo que charraban llega, es decir, ¿para qué íbamos a gastar perras en esto que no lo charra ni Dios? Y claro, sin una campaña de sensibilización la ley del Luengas es relativamente importante. Y digo relativamente importante por una cuestión. Una ley se fa, pero después cal desembolicarla. Y de acuerdo desembolicar bien, mal o regular. Si no hacemos una campaña de sensibilización y principiamos a charlar, que ya hay un término que se lleva empleando, de patrimonio material y patrimonio inmaterial, porque las ruedas son patrimonio inmaterial, y sensibilizar a la Chen y decir que las ruedas y la cultura popular y la cultura de la Chen es tan importante como la cultura do Pilar, que se lleve apañando y se apañando otras curas y las perras son mías. Quiero decir, que en fin, que la cosa es así, es decir, si no sensibilizamos a la Chen, de que eso hay un patrimonio, perdón, que ni siquiera hay de los aragoneses, sino que hay patrimonio mundial, patrimonio inmaterial mundial. Si no sensibilizamos a la Chen de esto, en cuanto principien a gastar 4 pesetas y la Chen se entere, la Chen de Zaragoza, pero también la de Huesca, no nos engañemos. Van a decir, cago en la puta, con lo mal que tengo yo la carretera tan marcha a todo lugar, que es plena de curvas. Es decir, ese es el problema. Es decir, pueden hacer la ley, la pueden desembolicar bien, mal o regular, pero si la Chen no oye por la faina, lo tenemos crudo. Y para dar cuenta también de una cosa, en Irlanda se están gastando muchas perras con el tema de do gaélico, pero perdiendo terreno, y oficial, son ganando la oficialidad y perdiendo la carrera. Y no nos engañemos que amenestimos que la Chen siga sensible con lo tema y que antimar de deixarnos fer colabore. Y ya no hay una cuestión de perra, sino de reconocimiento, es decir, de existir, a la definitiva. És que si precisament si el govern no fan res, és que antes tampoc no fem res. O sigui, és que la gent d'ací som uns passotes tots, i nosaltres no fem res. Si féssim coses, si féssim soroll, si això fos un problema, si això donés vots, tranquil que això ja ho mourim. El problema més gordo d'ací d'Aragó i la gran ventaja que té Aragó, que és que Saragossa està a Saragossa. Tots els vots estan així a Saragossa. Com els vots estan així a Saragossa, el problema el tenim així, i és molt gordo, i això és molt difícil de fer, no? Perquè tot el que és la part del Terol i de Huesca i de la muntanya a la part de dalt, tot el tema de la França, està clar que som molt terreno però molt pocs habitants. Però antes el poder gordo està així a Zaragoza, i això és el principal problema. Para cuenta que el poder gordo ahora de Zaragoza y de Huesca, No nos engañemos con eso tampoco. Es decir, la gent que manda ahora en Aragón son catalanoparlants. Claro, els vecins meus. Sí, ja es conec prou. Per això dic que si ara no solucionem això, no ho solucionarem mai més ja. Pues es que le voy a pasar a palabra a Miquel, que le va a demandar hace un rato. Solamente comentar una cosa. Bueno, yo no soy experto en esto, pero al menos en la situación en Navarra, por ejemplo, respecto al idioma, pues curiosamente, quiero decir, yo cuando os estoy oyendo hablar de la necesidad de campañas institucionales de sensibilización, de apoyo, etcétera, a mí me parece que efectivamente que eso es muy importante. Pero al menos creo que muchos de vosotros ya conoceréis, en Navarra, por ejemplo, la situación del euskera es muy diferente la de ahora a la de hace 25 años. Pero es que ha ido a mejor, pero muy a mejor. Se ha extendido muchísimo a pesar de las políticas anti-euskera de las instituciones. O sea, desde las instituciones se ha intentado frenar y se ha extendido gracias a la gente. Es decir, en este caso, yo sí que creo que es importante que reclaméis ayudas, etcétera, pero al menos la experiencia que tengo, yo recuerdo de chiquito cómo estaba la situación del euskera, cómo está ahora, y es casi irreconocible. Y no ha sido, así como por ejemplo en la comunidad vasca, es evidente, o podría parecer al menos, que el desarrollo del euskera ha ido, digamos, apoyado en iniciativas institucionales, la administración se ha volcado, ha apoyado, igual que en Cataluña. Es que Navarra ha sido lo contrario. No es que haya sido neutral, ha sido beligerante. Así abiertamente lo digo yo, es muy beligerante contra el euskera. Y sin embargo os voy a decir que se ha extendido y muchísimo. Y además con una cosa muy curiosa, y es que en algunas zonas rurales ha retrocedido un poquito, en otras ha recuperado el estatus y
la utilización que tenía antes, en otras se ha extendido, pero donde más se ha extendido, y además yo francamente, personalmente, creo que es la garantía de cara al futuro, se ha urbanizado. Es decir, el euskera, donde ha crecido mucho en Navarra, es en Pamplona, es en Estella, es en núcleos que tienen, digamos, un tipo de vida urbana, no en zonas, en la zona, por ejemplo, donde somos nosotros, en el Pirineo, pues es una zona muy rural, muy rural. Y ahí se ha mantenido el euskera, había retrocedido, ha retrocedido y ha ganado porque ha habido euskaldunberris, o sea, gente nueva que en un momento se suspendió la transmisión oral padres-hijos y ellos han vuelto a retomarla, y se han euskaldunizado, son neoparlantes, no sé cómo decís aquí, euskaldunberris decimos nosotros, pero realmente lo que ha sido un punto de inflexión importantísimo en la recuperación del idioma ha sido las zonas urbanas, y quiero decir que sin descartar, por supuesto, que hace falta apoyos institucionales, políticas de otro tipo, que los líderes deportivos, culturales, políticos, sociales, se les vea hablando en ese idioma que tú quieres recuperar. No es lo mismo que los, no sé, yo la verdad es que desconozco Aragón, pero sería fenomenal, supongo yo, que los líderes o que los políticos importantes tuviesen abiertamente una manifestaciones en aragonés o en catalán. Sería sorprendente. Seguramente se darán muy pocas ocasiones. Sí, en Cataluña sí que la verdad. En Cataluña sí, pero En Cataluña entonces dicen que sí. En Navarra es casi anecdótico que un político, digamos, de los oficiales hable en euskera. Y hay una distorsión entre la realidad social y sociológica y la realidad oficial, ¿no? Entonces, quiero decir que ojalá contéis con esas ayudas para poder impulsar el aragonés y el catalán en Aragón, pero yo al menos la experiencia que he vivido es que esto ha funcionado. Bueno, yo no soy un experto en eso, pero desde luego las iniciativas han sido siempre de la gente. Yo creo que el agente de cambio, los agentes de cambio han sido no las instituciones, sino las personas. Las personas que en un principio podían parecer unos visionarios, unos locos y tal, hoy la realidad ha cambiado. Y en unos años, quiero decir que no ha sido en 200 años, estoy hablando de un periodo de tiempo relativamente corto. En 25, en 30 años ha habido un punto de inflexión evidente. Y en Navarra se ha interiorizado, incluso por gente que ni habla euskera ni tiene intención de aprender. El euskera es la lengua, es una de las lenguas de Navarra, ¿no? Y eso se ha normalizado muchísimo, y ese cambio sociológico que ampara la producción cultural de libros, de películas, de vídeos o de otro tipo de productos se ha normalizado, y eso se ha producido en un espacio de tiempo muy breve, muy breve. Quiero decir que tampoco perdáis la esperanza. Yo estoy seguro que la gente que hace 30, 35 años empezó con iniciativas en pequeños centros de enseñanza de euskera o pequeñas icastolas en Navarra, hace 30 años hacían seguramente una lectura de situación parecida a la que decías tú, ¿no? Es decir, un futuro gris oscuro. Gris oscuro. Hoy la situación es diferente en Navarra, no es que tengamos el futuro asegurado, porque la propia globalización también dificulta mucho las cosas, pero la situación no es la que hacía 25 años. Entonces, yo, como un mensaje de esperanza, sí que os diría que la esperanza y la estrategia son las personas. Las personas son las madres cordero. Sí, no, ese es Está claro que todo depende de nosotros. Por eso he dicho antes que sensibilizar a la gente para decir que tiene que partir de nosotros, de la base, de los propios interesados del tema, para que hagamos ruido. Porque si no hacemos ruido, si no montamos follón, si no nos damos a conocer, pues es lo que tú estás diciendo. Es que tú te paseas por el Pirineo, yo me voy a sitios, les hablo en catalán y sé que perfectamente me entienden, y yo entiendo ellos, y como me hablan y me contestan siempre en castellano. No hay Dios que haga hablar a nadie en fabla. Solo si te conocen. Pero mucho, íntimamente. O sea, es horroroso el tema. Bueno, de lo que ha dicho ahora Miquel, hace 28 años en Zaragoza no hablaba nadie aragonés. Bueno, 2 o 3. Hace 28 años sí. 3, ojos más, me refiero. Y hoy en día, todas las personas que estuvieron en aquel entonces empezando a luchar por el aragonés alucinan
lo que te puedes encontrar. Y ahora creo que nadie desconoce que existe el aragonés. Hace 30 años, bueno, uno, pero no merece la pena contarlo, ¿no? Bueno. Pero me refiero a que lo que pasa es que nosotros veníamos de un retraso de un tercer mundo cultural que, bueno, antes hablábamos, pues en Castilla alucinan del movimiento sobre el aragonés en Aragón, alucinan. Nosotros alucinamos con Cataluña y Navarra. Pero mira, yo solo te voy a contar, depende de la gente y es muy importante. Y todos podemos hacer algo, pero hay que hacerlo sin miedo. Claro, claro. Mira, te voy a poner un ejemplo hoy, porque me sale malo cuando no me digan estas cosas. Yo he vuelto a mi pueblo a dar clases, estoy ahí, más feliz del mundo, y en mi pueblo todavía se utiliza una palabra aragonesa para decir derretir, que es regalar. Y yo la empleo, porque la he escuchado desde pequeño. Y lo he dicho en clase y me viene uno, que además es un desastre, y me dice, derretir. Pues me he puesto chulo, he dicho, ¿cómo que tú a mí me vas a corregir? Pues regalar. Es que uno de Madrid, me da igual el de Madrid. Es que el orgullo, o como hablaba con el que estuvo conmigo en producción en el Oso, por lo menos la no vergüenza. Y vale, y se hace en Tarazona. Y nunca me hubiese imaginado que 15 chavales de 16 años me hubiesen buscado para darles clase. En el fin del mundo de Aragón. O sea, es decir, el pasado Tarazona, el vuelto de la Muga. Pues claro que se puede hacer. Y hay que transmitir ilusión. Y todos cada día ahí, en lo que podamos hacer. Digan lo que digan. Bueno, yo soy de... Ahora estoy en Zaragoza, pero soy de la montaña. Y cuando se casó mi padre y mi madre, pues si han oído Fuencalderas, soy de ahí. Bueno, pues bajó mi madre y sus padres, mis abuelos, bajaron de arriba de la montaña. Y esos no habían ido a la escuela nunca. Y hablaban el aragonés. Claro, yo nací, me criaron y yo sabía el aragonés. Y allí no hablaba el castellano nadie. Y claro, eran unas personas que me querían, que me lavaban, que me daban de comer, que me cuidaban, que me daban 2 besos, que me acariciaban. Y hostias, cuando empecé a ir a la escuela, todas las palabras que me decían en casa, aquí ya no eran válidas ninguna. El castellano y caña, y caña. Luego dice que yo me creía un poco rebelde, pero es que si te dan caña y caña y caña y no te defiende ni Dios, pues tenías que... Y hace pocos días, hace 2 o 3 sábados, entregaron los evangelios en los escolapios, traducidos del castellano al aragonés. Nadie se puede imaginar, ni nadie de ustedes se puede imaginar, cuando yo los iba leyendo, aparte de tenido un poco la garganta fastidiada, he estado un par de semanas en cama, y me los he leído, la sensación que me entraba a mí, cuando yo los iba leyendo, y me iba acordando de aquellos abuelos, de lo que me hablaban, de lo que me querían, que Jesucristo hablaba igual que mi abuelo y la Virgen hablaba igual que mi abuelo. Y eso es, o sea, lo iba leyendo, lo leí. Pues, anoté unas cuantas frases que no, o sea, unas palabras que no las entendía, las anoté por el diccionario. Lo demás lo entendía casi todo. Y la verdad, me sentí que no lo puedo expresar, de hacer... Casi me hacían vivir en aquel momento con los abuelos que tenía. Bueno, yo esto que veo por aquí de lo de la lengua, si el gobierno aragonés, muchos pondremos un grano de arena, pero, o sea, un grano de lo que es de hablar, pero si el gobierno no pone a un programa en televisión que sepa a la gente que es aragonés, porque yo voy a unos cursos de Universidad Popular y es que ahí no saben que existe el aragonés. Personas pues, la mayor parte son mujeres, pues con 50 y tantos años, que se hablaba antes, pero ahora que no existe el aragonés, que no. Esas mujeres, pues si era ridícula esa lengua, que son analfabetas perdidas, porque ni saben el aragonés ni saben el castellano. O sea, que no saben nada, ¿entiendes? Pero esas sí que son ridículas. La ignorancia es muy atrevida. Exacto. Entonces, yo también hice unos estudios en Barcelona y si quise sacarlos adelante tuve que hacer un estudio de catalán. Y tuve que estudiar la lengua catalana. Ahora me mandan documentación de Barcelona porque tengo ahí una propiedad
y me la mandan en catalán, y la tengo que leer en catalán, y en catalán, y listo, no pasa más. Y yo digo una cosa, como no se le pongan un poco de caña a la lengua aragonesa, los catalanes van a venir pero a pasos agigantados hacia adelante, y los vascos a pasos agigantados por adelante. E incluso he leído un libro hace un tiempo atrás, cercano, que según esos Pirineos estaban hablados por vascos, era la lengua vasca. Luego se fue retirando por las circunstancias que fueran, se fueron retirando por muchas cosas, pero están viniendo, este señor lo está diciendo ahora, están comiéndose el terreno, pero la gente, que lo quiere la gente, es que lo quiere la gente, no es que lo quieran las instituciones, lo quiere la gente, lo que has dicho, no, lo quiere la gente, y la gente dice, pues, y poco a poco van avanzando, y al final, como no se ponga, bueno, límite, no, ayudar. Va a pasar. Eso, pero se lo pasa que van avanzando pero en su propio terreno, aquí en lo que es el... No, pero fíjate, escúchame. Aquí en Aragón ya estuvieron, Hace unos días, somos hijos de los navarros. sí, en una conversación que tuvimos, dice que Lérida era aragonesa. Sí, es que iba un rato para allá y otro rato para aquí, dependía cómo iba el rey, ¿me entiendes? Sí, quiero decir, pero fíjate si se han combinado. Les voy a contar una anécdota que me pasó. Yo trabajaba en comunicaciones. Después de salir de pastor de la montaña, que no me importa decirlo, después hice la mili y me metí en los cursos y me metí en comunicaciones. Pues un día, en Pons, fuimos a automatizar el pueblo aquel, que todavía iban con un par de hilos, y en el plano que llevaba yo, dice, cuando se pase por esta parcela, era una finca, hay que hablar con el fulano de tal. Y me ponía, dice, es difícil entenderse con él, y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues yo me llevé un chaval catalán para hablarse con él, de Barcelona. Llega allí y le digo, oye, dile a aquel señor que tenemos que pasar por ahí, porque decía, cada vez que se entre a trabajar, en la línea esta, hay que avisar a este señor. Total, que va el chaval y me dice, oye, que no me puedo entender con él. Que no me puedo entender. Le voy a yo. Pues era más aragonés, aquel hombre sabía más palabras aragonesas que catalanas. Yo me entendí perfectamente con él. Bueno, sí, muchas gracias por esa aportación. Era Bacharra Chusén. Yo una cosa sí que te quiero dividir en cara, y es lo siguiente. Yo con el charro de la ley y de desembolique de ley y demás, y era una mica clamar la atención en los sentidos de decir, cuando siga la ley feita, lo que no podemos quedarnos quietos. No podemos saturar, y no podemos saturar porque una de las cosas que nos puede pasar y es que se desmovilice la sociedad civil, en este caso clamamos sociedad civil a las asociaciones, a la chen que fa años que luchamos porque esto tenga ese aspecto de normalidad que decías que es imprescindible de mantenerse. Sí, pero por eso digo que yo con la ley, pues bien, me parece bien la ley, pero en Irlanda ha servido de esas trazas. En Aragón puede servir dependiendo de cómo lo faigan, pero si antimás de que no fan la campaña de sensibilización y no le van garra idea de fela, si a más dicho que no la fan, consiguen desmovilizar a las chendas asociaciones, el aragonés lo tiene realmente mal. Yo soy yo, Lo catalán está futuro, pero el aragonés está tío, yo también. Que no podemos consentir que se desmovilice la sociedad civil. No, si es que precisamente ni que moverles més encara. Tienen que fer més coses. Yo le quería preguntar a Miquel, que ha dicho que vienes del Valle de Ezcoa, no sé si conocerás algo de Aragón, se habrás llegado hasta Ansó o Hecho. Sí. Que, bueno, pues, no sé, yo cuando voy a Salazar, a Roncal y tal, ¿qué diferencia ves entre Ansó o Hecho con Ezcoa, Salazar, Roncal, para que haya esa diferencia de sensibilidad lingüística? Es que dos valles donde se habla, por ejemplo, en Ansó o en Hecho, pasas a Roncal, que se dejó de hablar, pero se ha recuperado impresionantemente, y ves un montón de cosas en euskera, ves a la gente con sensibilidad, ¿no? No sé qué diferencia ves entre, en ese territorio tan pequeño, a tan pocos kilómetros de distancia, para que haya... Siempre se habla de la idiosincrasia montañesa, ¿no? Pirenaica y tal, pero es que unos pueblos tan parecidos y que haya tanta diferencia. Y en parte, yo, igual me contesto yo mismo, ¿no? Yo lo veo un poco también los euskaldunberris que tú has dicho. Yo creo que eso es la gente
que empenta que decimos aquí, ¿no? Y se está viendo un poco en el Pirineo aragonés. Hombre, yo creo que hay algunas diferencias. Hace unos años atrás, la diferencia que habría entre Ansó y Roncal, por ejemplo, sería menor que ahora en ese sentido. Pero además de los euskaldunberris que dices tú, que son fruto también del movimiento general que había por el euskera, ha habido después algunas cosas institucionales que sí han ayudado muchísimo para la normalización. Tú podías ir a Roncal, menos, a Salazar, algo más, en Aezkoa, mucho más, que un porcentaje relativamente alto de la población habla euskera. Hace 20 años aún más. Pero hablaban euskera en su casa, con sus amigos, pero luego no exteriorizaban que eran euskaldunes. Ojo, es más, tenían un complejo de que eran euskaldunes del señor. O sea, pero mucho, un complejo enorme. Aparte de este movimiento social que ha venido hasta el Pirineo, casi ha venido de abajo para arriba, curiosamente, pero ha habido algunos fenómenos que yo particularmente pienso que han sido muy importantes para descongelar esa especie de complejo que había y que la gente mayor se soltase. Y es una cosa tan elemental como lo que estaba, creo que este señor ha comentado, la televisión. Euskal Telebista, que ve la gente, igual las películas no las ve, pero los partidos de fútbol y de pelota, todos. La gente sale al bar a ver el partido de pelota o de fútbol en euskera. Y a lo largo de los años, digamos que esa normalización, que hasta en un medio tan moderno, entre comillas, como la televisión, se podía hablar en euskera, ha ido descongelando ese complejo que había, que era enorme, pero enorme. O sea, tan importante o más que el que puede haber en algunos valles pirenaicos aragoneses con el aragonés. O sea, te voy a decir que yo he hablado con mucha gente que hablaba euskera, pero que no querían hablar euskera. Y hablaban castellano como los agapajoes o como los comanches, porque no sabían hablar bien castellano. Pero, ¿y el prestigio social? El no considerarte aldeano, porque a diferencia de otras zonas de Euskal Herria, otras, pues a diferencia de algunas zonas guipuzcoanas, en la montaña de Navarra, o sea, euskera igual a vacas y ovejas, y castellano igual a modernidad, nuevas profesiones, futuro económico. O sea, yo he hablado con mucha gente mayor diciendo, ¿yo para qué le voy a enseñar a mi hijo en euskera? ¿Para andar con las vacas? En Pamplona no necesita euskera, para nada, no. Entonces, eso ahora ya no se oye, todo lo contrario. Ahora la gente se siente orgullosa de sus propias raíces, de su propia identidad, de su cultura, etc. Pero hace 25 años eso estaba escondido. Era la situación sociocultural y el dominio cultural el que escondía eso. Y eso es lo que quizás, claro, yo no sé qué efecto habría tenido si imaginaros, durante 15 o 20 años, los hablantes, no sé cómo se dice, los fablans, habrían tenido la ocasión de ver partidos de fútbol en aragonés, con periodistas de prestigio hablando en aragonés, con deportistas líderes en su comunidad, en pelota o en fútbol, en aragonés. Pues eso habría hecho una palanca enorme. O sea, ya no es el activista, el convencido de turno que te está dando el tour de que tienes que hablar en aragonés, que porque esto, porque lo otro. No, es que son los agentes de prestigio, los líderes sociales, deportivos, culturales, la televisión que habla en aragonés. Eso sería increíble. Por eso, eso que comentaba Chus de leyes o iniciativas institucionales de apoyo modernas, eso es fundamental, hay que conquistarlo. Pero eso, sin desactivar a la gente. Pues eso, la diferencia que encuentro entre Ansó o Echo y Aezkoa, Salazar o Roncal es esa, que te puedes encontrar en Aezkoa hay muchos pueblos que tienen un porcentaje elevado de euskaldunes. Hay otros que tienen un porcentaje reducido, euskaldunes, digamos, euskaldunzarras, de gente que todavía no ha perdido la transmisión familiar. Pero en casi todos los pueblos y valles hay un núcleo consolidado durante años de gente que está recuperando el idioma. O sea, que hay euskaltegis, que decimos nosotros, gente que de mayor ya está aprendiendo el euskera. Y otra cosa muy importante, gente euskaldun, siempre, en su casa, euskaldun, que está alfabetizándose. Es decir, sabe hablar euskera,
pero no le digas que lo escriba. O sea, mi madre no sabía euskera. Mi madre hablaba castellano de toda la vida, pero no sabía escribir castellano. Sabía hablarlo y escribía todo seguido. O sea, ella no le ponía palabras y sílabas y comas, ¿no? Todo seguido. Cuando se alfabetizó, pues en euskera es eso, pero muchísimo más elevado. Supongo que en aragonés pasará muy parecido, que las pocas presencias de hablantes son analfabetos. Eso me pasa a mí, lo estoy haciendo ahora. Yo más o menos charraba algo en aragonés, pero ahora lo estoy escribiendo y para si un día tengo que escribir alguna cosa, pues lo estoy escribiendo. Y lo que decía de televisión, si alguna vez dan una noticia en televisión que no sé, que las vacas de no sé dónde están enfermas, ya ni Dios come carne de vaca. Sí. Pues lo mismo pasa con aragonés. Si pusieran un programa de aragonés, verías cómo os cambiaba todo esto. Ahora, ¿quién no tiene que hacer esto? Ni sé, los poderes públicos, porque yo no soy nadie para poder ir a hacerlo. Los poderes públicos funcionan si nosotros les apretamos. Sí, Si no, no Pero, falta eso. bueno, ya. En cuanto a la Sí, televisión, Fernando, si te sí. parece, porque ya, no sé, y hay una palabra demandada por aquí, no sé si... ¿no? En cuanto a la Azonera. televisión, contando con una televisión aragonesa que encara, dicen una noticia que las voces emilianenses son los primeros textos en castellano, que encara no se han enterado, pues estas son en aragonés, pues es patético, ¿no? Pero ahora viene lo de la TDT, ¿no? Se desenchega todo y tal, y en la TDT yo creo que sí que se pueden meter posibilidad de doble versión. Hombre, que la programación principal no, pero a lo mejor que nos lo deixes en fer i algo así. Allí pots triar l'idioma que vulguis, no? Claro, por ello. Suposo que això es podria fer. Sería sense cap una problema. esperanza, ¿no? Si consigues convencerles de que el aragonés existe y Però existe la sensibilitat va una mica fluixa. Parlar una mica d'allò de la toponímia que dius tu del Pirineu, de lo que sigui. Allí nantres estem a la comarca de la Llitera. De Llitera, que diuen antes nantres. Llitera significa en llatí terra llisa. Bueno, pues els castellans mos han fotut litera i així mos han quedat. I a més som cooficial, però tot va en castellà. Entonces está, por ejemplo, Tamarit de Llitera, que son los que donen nom a lo que es la comarca de Llitera, i Sant Esteve de Llitera. Bueno, pues Sant Esteve de Llitera és Sant Esteban de Llitera i l'altre Tamarite de Llitera. Tu cada vegada que vas allí borres la E, venen los de carreteres i automáticamente la recten. Sin embargo, allí està el lletrero del Campell, que està l'antic lletrero del Campell, que fica el Campell encara. No hi ha forma que fica la L. M'entens? O sigui, que la mentalitat he de donar pel sac, però contínuament. O sigui, no he favorit el teu, sinó com l'oficial i allò, així som oficialistes, però totals. Si més papistes que el papa encara, perquè els castellans de Madrid això li donen exactament igual. Ara els d'ací tienen que apoyar ese tipo de cosas, sin embargo no ho fan. Yo sí que quería preguntar en la mesa a Miquel por, no sé si se pueden dar datos, pero ¿cómo viste la venta del oso novarco del Aragonés? ¿Estuvo bien, mal? Pues estuvo bastante limitada. Pero nosotros, por ejemplo, estamos convencidos de que las mejores o peores ventas que ha tenido en Aragón no se deben a que fuese un mal producto, que no fuese atractivo, sino porque seguramente nosotros no hemos tenido un canal de venta suficiente, el precio sabemos que es elevado, etc. Nosotros, de todas maneras, ha sido limitada, bastante limitada la venta, pero nosotros seguimos pensando de que los compradores del oso en aragonés, quizás ellos no saben aragonés, pero creen que era útil que sus hijos pudiesen escuchar cuentos de todo el mundo en aragonés. Habida cuenta además que en ese producto, si no te gusta el aragonés, se lo podías poner en catalán o en otro idioma, que es gratuito el cambio de idioma. Pero nosotros buscábamos eso, que tanto en Occitania, que tiene un problema parecido, bueno, parecido no, es diferente. Sí. O como en catalán, por ejemplo, es en catalán de Cataluña. En Cataluña me refiero, no hay ese problema. Pero en Aragón, por ejemplo, nosotros calculábamos que mucha gente podría, o sea, precisamente son personas urbanas, que no viven igual en zonas necesariamente con presencia del aragonés, pero que podían simpatizar, entre comillas, porque pueden estar mínimamente sensibilizados
con que, ¿por qué no una cosa tan inocente como unos cuentos infantiles puedan escucharlos sus hijos en aragonés, ¿no? Nosotros seguimos pensando que ese tipo de productos y otros deberíamos de abordarlos, y nosotros lo que hemos aprendido es que tenemos que hacer las cosas mejor desde el punto de vista empresarial y comercial. No pensamos que nos hayamos equivocado en la dirección hacia la que apuntamos en cuanto a producto, y las limitaciones de ventas creemos que han sido errores nuestros de empresa, porque no somos igual expertos en esto. Podríamos haber intentado también que invertir más, claro, en presencia en venta directa o lo que sea, ¿no? Entonces ha sido limitada la venta en aragonés, pero no hemos escarmentado, De todas maneras, Miquel, para cuenta de que en Urbana, que charlamos aragonés, tenemos el fillos más gran, más chicot, la mayoría no los tienen en cara, con lo cual yo digo, sí, ya tú ya sí, pero tú ya dices que para cuenta de eso que el mercado potencial es limitado. Sí. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Yo creo que les demandaría que les agradezcamos la presencia y este reto tan bajo que hemos tenido con un aplauso, ¿no? La entrega de una estrena con cerámica de Muel. Este platota que recuerden ha sido presencia aquí. Y también te recordamos, pero que sí, que las jornadas continúan, el jueves, y habrá un interesante debate sobre el aragonés y el turismo, que tendremos a presencia del alcalde de Chistén, de un lugar en que interesa charra aragonés, Chistavín, y de una mesecha que trabaja en el Centro de Interpretación del Megalitismo y la Valdecho, que de hecho y también se charra aragonés, como bien sabéis. El viernes tendremos la presencia de un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid que nos charlará de nacionalismo lingüístico y de pedirlo de las grandes luengas que se minchan a las chicotas, la glotofagia, y el sábado tenemos un auto público en la Plaza San Bruno que hizo todos convidados con que hizo. Muchas gracias por vuestra asistencia y las jornadas continúan. Que si no es una manera se trenca. Que si tenés un planeta millón, y que yo